Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bien, vamos a tener un estudio bíblico de 1 Corintios capítulo 9, verso 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de sus frutos? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano pueda esperar una porción de la cosecha, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes. ¿No tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros un mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a hacer una reflexión del mensaje del apóstol Pablo en este texto, que habla sobre el ministerio del apóstol Pablo. Por eso este tema podría llamarse el ministerio del apóstol Pablo, en el cual el apóstol plantea muchas cosas interesantes. Y por eso es que no hay que malentender al apóstol Pablo. Él habla con una claridad. Él habla de derechos, pero también habla de renuncia a derechos. Primero plantea el apóstol que él es una persona libre. Y esto es importante porque la Biblia nos habla de que Cristo nos ha llamado a libertad. Y en esa libertad, que no es igual al Antiguo Testamento, donde se establecía parámetros, así era el Antiguo Testamento y había que cumplir esos parámetros, en el Nuevo Cristo nos llama a libertad. Por ejemplo, en cuanto a la ofrenda, en el Nuevo Testamento no se nos establece que debemos dar una X cantidad, sino que en el Nuevo Testamento dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ve el corazón
Dios no quiere que nadie venga donde Él obligado a traer una cantidad que Él estableció. En ese sentido somos libres. ¿En qué sentido también somos libres? Por ejemplo, vemos casos como en Hechos, cuando Ananías y Zafira llevan una ofrenda engañosa a los apóstoles. El apóstol Pedro dijo, eras libre para quedarte con todo y no era pecado. Pero ¿por qué has querido mentir al Espíritu Santo haciendo creer que llevas toda la ofrenda cuando en realidad te has quedado con una parte? Entonces vemos que la libertad es que tú tienes derecho a quedarte con todo lo que tú tienes. Pero el Espíritu Santo no lo podemos engañar. Y eso es lo que hicieron Ananías y Zafira. Trataron de engañar al Espíritu Santo diciendo que traían todo lo que habían vendido, cuando no era así. Y por eso murieron en esa situación. El apóstol dice, él es libre. Como hombre libre, el apóstol lo que quiere dar a entender en todo el discurso es que, por ejemplo, dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Sí, como hombre libre, él podía decirle, bueno, yo vengo a enseñarles a ustedes una semana y tengo derecho a que ustedes me hospeden y me den de comer. Era libre para pedir eso también. Pero también era libre para decir, no quiero que se comprometan en eso. Era libre para uno como para lo otro. Dice, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Él era libre para casarse. No se le prohibía al apóstol Pablo no casarse. Porque dice, como lo hacen los demás apóstoles se casaron. Él era libre para hacer lo mismo, pero él no usó ese derecho. El ministerio del apóstol Pablo se caracteriza por renuncias a su derecho. Ahora, la pregunta es, ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué él no hizo lo que los demás apóstoles hicieron? Bien, el apóstol vivió en una época igual que las de hoy, dura. Una época donde se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad. Y el apóstol quiso usar una estrategia diferente. Pero lo mismo que pasó con Pablo es lo mismo que pasó con Jesús cuando Jesús dijo, bueno, vino Juan el Bautista, que era un abstemio de todo. Diríamos que Juan el Bautista era prácticamente un vegetariano. Y lo criticaron porque era vegetariano. Jesús comía de todo. Y lo criticaron porque comía de todo. Entonces Jesús le dice, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que ustedes quieren? Porque vino un vegetariano, que es el Juan Bautista, y no lo recibieron. Vengo yo, que como de todo, y tampoco me reciben. El ser humano nunca está satisfecho y siempre encontrará excusas para no servir a Dios. Pero indistintamente de eso, cada siervo de Dios seguirá lo que es su sentir para agradar a Dios y en uso de su libertad. Vamos a ver por qué en el caso del apóstol Pablo, él no usó sus derechos. Nosotros podemos ver en el libro de Tesalónica, sobre todo, que a Pablo se le hacía, en todo su ministerio, se le hacía 8 acusaciones. Fíjense, 8 acusaciones. Por causa de esas 8 acusaciones, él, en uso de su libertad, él renunció a sus derechos. Pero como yo le dije a ustedes antes, sea que renunciemos o no renunciemos a nuestros derechos como siervos de Dios, siempre el que no quiere servir a Dios, el que no quiere buscar de corazón con sinceridad a Dios, va a encontrar excusas y argumentos para no obedecer el Evangelio. Vamos a ver rápidamente esas acusaciones. Al apóstol Pablo se le acusa de no ser confiado.
Vamos a leer primero a los Tesalonicenses. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. 2, verso 2, dice. Él era acusado de no ser confiable. Dice él, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos? ¿Y cuánto sufrimos ahí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciar la buena noticia con valentía, a pesar de la gran oposición. El apóstol Pablo da una evidencia clara de que él sufrió mucho para llegar donde estos hermanos a llevar el evangelio. Y con eso él le quiere decir, bueno, ahí dicen que yo no soy confiable. Por ahí hay un grupo que dice que yo no soy confiable. Pero miren, yo para llegar a llevarle el evangelio a ustedes, yo sufrí mucho. Y esto me hace recordar que yo fui testigo de hermanos que dejaron el ministerio porque, por ejemplo, el lugar donde estaban para ellos era un lugar de muchas dificultades económicas o que las calles eran malas. Recuerdo yo un caso, porque las calles eran malas. Se retiró. Sencillamente no estaba preparado para eso. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que él, a pesar de todas las dificultades, él no se negó a predicar en ese lugar. Es una evidencia clara de que si él fuera buscando lugares cómodos, entonces él no hubiera predicado aquí en Filipos. Pero él sufrió mucho, tuvo necesidades, tuvo oposición, dice él ahí, en medio de gran oposición. Él se mantuvo y llevó el evangelio. ¿No es confiable él acaso? Entonces la pregunta, ¿no? Que obviamente queda ante la acusación de que él no es confiable. Bien, vamos a leer el verso 3. Dice, como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas. Esto responde a una acusación. Están diciendo que él es mentiroso. Sin embargo, ahí él dice que no, yo no estoy predicando con engaño, ni con intenciones impuras, ni con artimañas, ¿no? Ahí él niega eso, ¿no? Fíjese las acusaciones que se le está haciendo a él, varias, ¿no? Que es impuro, que es engañoso. Ahí podemos ver que por esas cosas que él dice, que ahí se le está acusando de eso. Bien, vamos a leer el verso 4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. ¿De qué se le estaba acusando aquí al apóstol Pablo? De querer agradar a las personas. Por eso él dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Entonces, fíjese de qué era el acusado, el apóstol, de querer agradar a los hombres, ¿no? Seguimos. En el verso 6 dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. ¿Qué él se le estaba acusando aquí? De buscar agradar a los hombres, buscar gloria personal, en otras palabras, gloria personal. Y él dice, nosotros no buscamos elogios humanos, ni de ustedes ni de nadie. Fíjense las acusaciones que se le hacen a Pablo. Vamos a leer, vamos a ver otra acusación, la número 7, la acusación número 7. En el mismo libro, capítulo 2, versos 5 y 9. Dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentaremos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero.
Se le estaba acusando a él de ser mercenario. Mercenario es alguien que quiere obtener ganancias económicas, y él aquí niega eso. Dice, yo no he predicado para sacarles dinero. ¿Qué les parece? Para sacarles dinero. Por eso es que él dice, ha renunciado a ese derecho, porque a él se le estaba acusando de querer sacarles dinero a los hermanos. Entonces él renuncia a ese derecho. ¿Por qué él renuncia a ese derecho? Porque hay que entender que él mismo dice que el predicador tiene derecho a recibir su apoyo. O sea, por eso queremos dejar bien claro que no es pecado recibir sostenimiento, pero que el apóstol se niega a ese derecho porque lo están acusando de querer aprovecharse de la gente y sacarles dinero. Así que él, para no crear obstáculo al evangelio, él renuncia a ese derecho. Así como renunció al derecho a tener una esposa. Él podía, y no era ningún pecado en que se casara. Sin embargo, él dice, yo renuncio a ese derecho. Es importante hacer una distinción entre renunciar a un derecho y decir que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Él decidió eso y es para él nada más. Y si algún hermano decide imitar al apóstol Pablo en ese sentido en un ministerio, lo hace para él y no peca en eso. Lo hace para la gloria de Dios. Quizás algunos deberían hacer eso en una época de crisis, donde se cuestiona mucho a los predicadores y se señala pues las mismas acusaciones de hoy. Finalmente, vamos a ver la octava acusación que se le hace al apóstol. En el verso 7 y el 9, ¿no? Vamos a ver, dice así. Como apóstoles de Cristo, dice, sin duda teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias, dice. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Vamos a ver qué quiere decir el apóstol Pablo aquí. Vamos a leerlo de nuevo. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos derecho de hacerle ciertas exigencias. Fíjense, el apóstol, cada vez que yo estudio al apóstol, para mí no deja de ser, no deja de terminar el apóstol de enseñar. Él dice, yo soy apóstol y como apóstol de Cristo tengo el derecho de exigir, y sin embargo hasta eso él renunció. Miren, hasta a eso renunció. Y dice, y esta es la parte que a veces no se entiende, pero dice, sin embargo, o sea, fíjese, que él no llega como un apóstol con autoridad. Eso es lo que quiere decir. Yo como apóstol tengo autoridad. Dice, yo renuncio a esa condición de apóstol con autoridad. Dice, vamos a seguir leyendo, dice. Y en vez de ser un apóstol con autoridad, dice, fuimos como niños entre ustedes. O bien fuimos como una madre entre ustedes. Nodriza que cuida. Yo lo pongo así para que quizás entendamos el lenguaje de hoy. Es como que si Pablo dijera, yo soy un general entre ustedes, pero renuncio a ese derecho. No es que dejó de ser general o apóstol, sino que la condición y la exigencia que podía hacer como general, él la hace a un lado y dice, voy a comportarme a ustedes como un soldado raso. Qué grandeza del apóstol Pablo. Qué grandeza. Por eso él hace como de perfil bajo. De perfil bajo, dice. Y soy entre ustedes como un niño o como una madre. No como un apóstol. Pero ojo, no perdamos de vista. Él no está diciendo que él no es apóstol. Está diciendo que él renuncia a esos derechos de exigir como apóstol. ¿Y por qué lo hace? Precisamente porque por ahí hay una acusación que leímos, ¿no? Vamos a nuevamente leerlo. Estamos en primera a los Corintios, capítulo
¿qué capítulo estamos? 9, si no me equivoco. Ajá. Dice, mire, cuando él dice en el 9:1, no soy apóstol, ¿de qué lo estaban acusando? De que no era apóstol, de que él estaba pretendiendo algo que no le correspondía, ¿no? Fíjese que el apóstol ni siquiera se preocupa por eso, ¿no? Entonces, por eso es que en el verso 2 dice, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. O sea, el apóstol no está con una espada o con una pistola diciendo, tienes que reconocer que soy apóstol. No, a él no le preocupa eso. No, el que me quiere reconocer como apóstol, amén. Y el que no, el que sí, gloria a Dios. Pero al final de cuentas, en el verso que leímos hace poco, podemos ver que él ni siquiera se preocupa por que se le considere como apóstol. Y él dice, aún su derecho ese como apóstol y de exigir como apóstol, él lo ha hecho a un lado y prefiere comportarse con los hermanos como si fuera un niño o una madre en la hermandad. El apóstol Pablo es un ejemplo de un apóstol que renuncia a sus derechos para el bien de la iglesia. Sin embargo, esto lo hizo y por eso fue uno de los apóstoles que más éxito tuvo en el ministerio, cubriendo toda Europa en una época donde no había carro ni transporte. Fíjese cómo él logró todo eso, a pesar de su, decisión que él toma, pero no lo deja como una decisión que deben hacer todos, sino que él decide y lo deja a él como un ejemplo válido para todo aquel que así lo desee. Fíjense que estamos diciendo que así lo desee. Bien, vamos a leer para finalizar otro texto para que veamos que el apóstol no se cerró de una forma enfermiza a no recibir apoyo. Recibió poco apoyo y sobre todo recibió apoyo de aquellos hermanos y de esas y de iglesia, muy pocas. Pero vamos a leerlo para que luego comentemos ya para cerrar. En Filipenses, capítulo 4. Verso 15. Verso 15, vamos a leerlo. Dice, Filipenses 4:15, porque estamos viendo que no es que el apóstol se cerró al apoyo. Diríamos, si se quiere, que en principio, o como principio, prefirió trabajar con sus propios recursos, como él lo dice en varios textos. Pero que siempre dejó la apertura, y yo pienso que él lo permitió a aquellos que él le veía la madurez y la seriedad. Son dos condiciones. Porque ya asumo que el apóstol Pablo no quiso recibir apoyo de alguien que después por allá no fuera firme ni maduro en su decisión. Por ejemplo, aquí dice, Filipenses capítulo 4:15, dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ahí vemos que entonces, ¿cuántas iglesias había? Varias, pero una sola iglesia lo apoyó o él quiso aceptar el apoyo. Vamos a ver otro caso. Primero a los Corintios,
Vamos a leer 2 Corintios mejor para cerrar el estudio. 2 Corintios capítulo 8. Verso 3, dice así. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Y vemos que hay una iglesia pobre, que el apóstol la ve muy débil y pobre, pero esta iglesia tiene la madurez y quiere participar. Y Pablo le permite que participe. Pero fíjese que el apóstol deja cosas muy claras. De ellos sale la iniciativa. Dice, lo hicieron por voluntad propia. Además de eso, dice que ellos suplicaron. Pablo, yo me supongo que esta iglesia es de apóstol Pablo. Queremos participar de este ministerio. Fíjese que entonces él obviamente no le cierra la puerta a esta iglesia para que lo apoye en el ministerio. Lo cual entonces podemos concluir diciendo que en términos generales, en principio, el apóstol Pablo no recibió apoyo de ninguna iglesia, excepto algunas. Es decir, su ministerio fue básicamente hecho a pulso del esfuerzo de él. Así él lo decidió, así lo quiso él. Y gloria a Dios por eso, porque nos dio un ejemplo de que también puede hoy, en pleno siglo XXI, se pueden hacer ministerios como la del apóstol Pablo. Que Dios le bendiga. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.